Ponencia Don Bosco, lector de la realidad juvenil, a cargo del padre Rubén Darío Jaramillo. El padre Rubén Darío Jaramillo es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad Santo Tomás de Aquino de Bogotá. Realizó el bachillerato en Teología en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá en 1995. Es licenciado en Teología Fundamental en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y el doctorado en Teología Espiritual en la Universidad Pontificia Salesiana de Roma. Bienvenido, padre, la palabra es suya. Muchas gracias. Bien, buenos días. Ante todo, pues el agradecimiento al padre Leonardo, a toda la comunidad de Salesiana por la invitación a compartir este momento, a los que han dirigido también este acercamiento a la realidad juvenil colombiana desde la Pastoral Educativa Salesiana. Un saludo a nombre del padre John Jairo Gómez, inspector. Me ha pedido hacerles llegar ese afectuoso saludo. No puede acompañarnos, tenía ya un compromiso y no podía asistir. Es un breve acercamiento, diría con mucha simplicidad, queriendo admirar a nuestro padre Don Bosco como un asiduo lector de la realidad juvenil. Remitirnos a Don Bosco como asiduo lector de la realidad juvenil es para nosotros, miembros de la familia salesiana, del movimiento salesiano, educadoras y educadores, algo imprescindible, porque se trata de un rasgo identitario de nuestro carisma salesiano. Los salesianos debemos tener la mirada fija en los jóvenes, pero también en los acontecimientos del momento histórico en el que vivimos, como bien lo hacía Don Bosco. Solo de esa manera podemos darnos cuenta de todo aquello que acontece en sus vidas y podremos entonces tenderles la mano, ofreciéndoles lo que realmente les conviene, mientras los acompañamos por un camino de crecimiento integral, de tal modo que lleguen a ser el orgullo de sus padres, el honor de la patria, buenos cristianos en la tierra y después un día los felices habitantes del cielo, como lo expresa Don Bosco en ese primer librito que le ofreció a los jóvenes del oratorio, El joven instruido, en 1847. Decimos que es un rasgo característico y por tanto identitario de nuestro carisma salesiano, porque desde niño Juan Bosco se ejercita no solo como asiduo lector, sino como un verdadero intérprete de la realidad juvenil, brindando además soluciones adecuadas. Es así como nos lo narra en las memorias del oratorio. Muchas veces se me ha preguntado a qué edad comencé a preocuparme por los chicos. Pues ya a los 10 años hacía lo que era compatible con esa edad y era una especie de oratorio festivo. Pongan atención, dice Don Bosco. Desde pequeñito me fijaba en el modo de ser de mis compañeros. Mirando a alguien en la cara, no era raro que me diera cuenta de lo que pasaba en su corazón. Por esto mismo era muy amado y temido por mis compañeros. Cada uno me quería o como juez o como amigo. Por mi parte, trataba de hacer el bien a todos, pero el mal a ninguno. Esta será una frase recurrente en todos los escritos de Don Bosco, recomendándole a los jóvenes: hay que hacer el bien a todos, el mal a ninguno. Tanto llegaron a estimarme que siempre me buscaban para que los defendiera cuando habría riñas entre ellos. Y en verdad, aunque fuera menor de estatura, era capaz de intimidar con mi fuerza y mi atrevimiento a compañeros que eran más grandes que yo.
Así que en caso de peleas, discusiones o cualquier tipo de altercados, resultaba siendo yo el árbitro entre las partes que siempre acababan aceptando gustosas mi fallo. La lectura de la realidad que hace Juan Bosco no está movida por una simple filantropía. Es importante remitirnos entonces a la fuente de esa mirada atenta a la juventud que tiene Juan Bosco. Y nos vamos a remitir al sueño de los 9 años, tema que estamos profundizando porque estamos celebrando los 200 años de ese sueño de Juanito Bosco. Entre los 9 a los 10 años, Juanito tiene un sueño que por su gran significado, don Bosco, como narrador de su propia experiencia educativo-pastoral, ubicará al inicio de las memorias del oratorio como si fuera un sueño programático de la misión salesiana. En el sueño, describe don Bosco, Juanito se lanza en medio de una muchedumbre de chiquillos que reían, jugaban, blasfemaban, y él quiere hacerlos callar a puñetazos e insultos. Es en aquel momento cuando aparece un personaje venerable de aspecto varonil, quien lo llama por su nombre y lo manda a ponerse al frente de aquellos muchachos, dándole la siguiente indicación: no con golpes, sino con la mansedumbre y la caridad deberás ganarte a estos tus amigos. Es importante valorar la actitud de Juanito, que viendo y oyendo a sus compañeros caer en la falta, quiere corregirlos, lo que podría llamarse una actitud educativa de Juanito, pero que ciertamente tendrá que reorientar con las claves de la amistad, de la mansedumbre y de la caridad, poniéndose al frente de ellos, como bien se lo indica aquel personaje del sueño, siendo ese el método adecuado que debe poner en práctica, asumiendo también el otro imperativo: ponte ahora mismo a enseñarles la fealdad del pecado y la hermosura de la virtud. En ese momento a Juanito se le indica un método para educar, que nosotros llamamos de esa sistematización que él hará después, en 1877, en el opúsculo del sistema preventivo. Pero además de dársele el método, se le confía una misión de manera imperativa: ponte ahora mismo a enseñarles la fealdad del pecado y la hermosura de la virtud. Una misión que implica transformación, como lo estaba diciendo el padre Leonardo. En el sueño, Juanito quiere saber con quién se está relacionando, quién es el personaje que lo ha llamado por su propio nombre y le da aquellas indicaciones para que proceda adecuadamente, corrigiendo a sus compañeritos, conduciéndolos por el camino de la vida virtuosa. Por eso Juanito le pregunta: ¿quién es usted que me manda cosas imposibles? Aquel personaje le responderá, no dándole su identidad, sino pidiéndole ahora que para que aquello que se le ha mandado no se le haga imposible, debe adquirir la ciencia. Siendo consciente de su realidad de pobreza y de la dificultad para poder estudiar, viene una nueva pregunta de Juanito: ¿dónde y cómo podré adquirir la ciencia? Y a esto aquel personaje le responde nuevamente: te daré la maestra, bajo cuya disciplina llegarás a ser sabio, y sin la cual todo estudio, toda ciencia se convierte en necedad.
sin restar importancia a cada uno de los aspectos del sueño de Juanito, quiero dar un especial realce a la intervención de la maestra, a quien hace que Juanito fije su mirada en esa realidad juvenil que debe ser transformada. La maestra se le acerca y le dice: mira. Al mirar, me di cuenta de que aquellos chicos que habían escapado, y en su lugar observé una multitud de cabritos, perros, gatos, osos y muchos otros animales. La maestra le dice: he aquí tu campo, he aquí donde tienes que trabajar. Hazte humilde, fuerte y robusto, y cuanto veas que ocurre con estos animales, lo deberás hacer tú con mis hijos. Es interesante que entre el personaje venerable y la maestra le van dando a Juanito los instrumentos, los modos, los métodos para que realice la misión. No con golpes, sino con la mansedumbre y la caridad, debe ganarse a esos amigos. Debe ponerse a enseñarles la fealdad del pecado y la hermosura de la virtud. Ahora la maestra le dice: ese es tu campo, es ahí donde debes trabajar. Pero le deja un reto también, un camino formativo, un camino de crecimiento personal. Hazte humilde, fuerte y robusto. Y cuanto veas que ahora ocurre con estos animales, lo deberás hacer tú con mis hijos. Una misión en la que debe transformar la realidad. Volví entonces la mirada, y en vez de animales feroces, aparecieron otros tantos mansos corderos, que saltando y balando, corrían todos alrededor, como si festejaran a aquel hombre y a aquella señora. Si algo le enseña la maestra al niño Juanito Bosco, es a tener la mirada atenta, observando a los jóvenes más pobres, abandonados y en peligro de caer en pecado y de perderse eternamente. Pero es necesario tener en cuenta que esa mirada no es ya la mirada de Juanito, sino que es la mirada misericordiosa de Dios. Es así como se le enseña, para que se dé cuenta de la condición de vida en la que están, con una clara intencionalidad transformadora. No se trata simplemente de darnos cuenta y de saber mucho de la realidad juvenil. La formación de la mirada de Juanito por parte de la maestra le permite contemplar a una juventud nueva, una humanidad nueva transformada por la acción misericordiosa del Señor y la intervención materna de María Santísima. Es ella quien le dice: cuanto veas que ocurre ahora con estos animales, lo deberás hacer tú con mis hijos. Esa será la lectura que se evidencia en las memorias del oratorio, según la descripción de la condición juvenil que hace don Bosco, pero también en los manuscritos que llevan por título Apunte histórico y Apuntes históricos, ambos sobre el oratorio de San Francisco de Sales. Se percibe allí la mentalidad que hay en el Evangelio de Marcos 6:34, texto en el que se nos presenta al Señor Jesús, que contemplando la multitud sintió compasión de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor. De modo similar e inspirándose en el Evangelio de Juan, don Bosco dice en la introducción al plan del reglamento para el oratorio masculino de San Francisco de Sales, Juan 11:52. Las palabras del Santo Evangelio que nos hacen saber que el Divino Salvador vino del cielo a la tierra para reunir a todos los hijos de Dios dispersos por las diversas partes de la tierra,
me parece que se pueden aplicar literalmente a la juventud de nuestros días. Esta porción, la más delicada y la más preciosa de la sociedad humana, sobre la que se elevan las esperanzas de un futuro feliz, no es por sí misma de índole perversa. La respuesta que da Don Bosco a la realidad juvenil que lo reta está descrita en una carta escrita al rey. Sacra Real Majestad. El sacerdote Juan Bosco, habitante de esta capital, expone humildemente a vuestra señoría cómo, con el deseo de proveer las necesidades de los jóvenes más abandonados, comenzó a reunirlos en los días festivos en uno u otro lugar de la ciudad, contando siempre con la aprobación de las autoridades civiles y eclesiásticas. Tal obra, con la bendición del Señor, logra establecerse en Baldoco, entre Porta Palazzo y Porta Susina, un oratorio bajo el título de San Francisco de Sales, en el cual participaban más de 500 jóvenes, de los cuales gran parte salían de las cárceles o estaban en peligro de ir a estas. El lugar arriba indicado se hizo muy estrecho por la gran concurrencia de jóvenes. Por eso en 1847 se abrió en Portanuova otro oratorio bajo el título de San Luis, y entre el vial del Plátano y del Rey Valentino. Los tiempos presentes nos muestran que la juventud abandonada se encuentra con mayor necesidad de asistencia, ya sea con respecto a la educación como con respecto a la religión. Se ha abierto nuevamente el de Banquilla bajo el título del Ángel Custodio, el cual ya venía funcionando, pero desde hacía un año había sido cerrado por el señor Don Coqui, vicepárroco de la Anunciación. En estos tres lugares, por medio de predicaciones, catequesis y escuelas, se inculca constantemente el amor al trabajo, respeto a las autoridades y a las leyes, según los principios de nuestra santa religión. También están las escuelas dominicales en torno al sistema métrico para quienes puedan asistir. Existe incluso un hospicio con capacidad para 25 camas para proveer las necesidades más urgentes de dichos jóvenes. El número ordinario por los días festivos entre los tres oratorios se acerca a 1000. Hasta ahora cada cosa ha progresado con la ayuda de personas caritativas y de un buen número de eclesiásticos seculares celosos. Sigue todavía la carta, pero quiero concluir. En esa carta percibimos cómo Don Bosco, habiendo hecho la lectura de la realidad, se da la tarea de responder con diversas estrategias a esa juventud pobre, abandonada, en peligro, como él dice allá en la primera redacción de las Constituciones, en peligro de caer en pecado y de perderse eternamente. Concluyo diciendo que sean pues la maestra de sabiduría, San Juan Bosco, quienes continúen guiando la adecuada mirada que debemos tener sobre los jóvenes, esa mirada del Dios compasivo y misericordioso, pero que también, en docilidad al Espíritu Santo, como lo hicieron ellos, nosotros podamos dar las mejores respuestas para que los jóvenes de hoy encuentren caminos de realización en Cristo, para que lleguen a ser el orgullo de los padres, el honor de la patria, buenos cristianos en la tierra y un día los felices habitantes del cielo, como lo expresa Don Bosco. Muchas gracias.
hemos distribuido unas fichas para si alguno ya ha redactado alguna pregunta para el padre Rubén Darío. La vamos a recoger en este momento. Levanta la mano con la fichita para saber. Ya están escribiendo hasta ahora. O si alguno por levantada de mano también deseamos hacer alguna intervención, pregunta o comentario al padre Rubén Darío. Bien, bueno, reiterar el agradecimiento, padre Rubén, presidente pues, del Consejo Superior también de la Fundación Universitaria Salesiana, por el interés que siempre ha manifestado en acompañarnos en estos procesos de realidad juvenil, y pues seguirlo invitando, padre, para que sigamos adelante en este trabajo, porque es el primer paso pues, que estamos dando en Salesiana en este propósito de acercamiento cualificado a la realidad de nuestros jóvenes. Muchas gracias. Vamos entonces. Tenemos una pregunta, se decidieron al final. Hay más. Esta es una pregunta pues más pensando en el futuro. Dice que con qué carta, con qué mensaje le escribiría Don Bosco a los jóvenes de hoy en día. Bueno, hay muchos escritos de Don Bosco, porque pues, los escritos de Don Bosco siguen siendo actuales. Yo creo que la carta principal, porque es el escrito más importante de Don Bosco, es un librito. Bueno, ahorita me viene que sean 2 libritos. Ese librito que les cité, que se llama El joven instruido, escrito allá en 1847, dice Don Bosco en el otro librito que les cito, que son las memorias del oratorio. Pero dice Don Bosco ahí en las memorias del oratorio que, pues él empezando ese proceso de educar a los jóvenes, se dio cuenta que en el oratorio le hacían falta libros, un libro de piedad, de oraciones, de cantos, y entonces se dio a la tarea de organizar ese librito que se llama El joven instruido. Esa carta en la que Don Bosco les traza todo el sentido. Miren, ese librito es muy importante. En ese librito está la mejor expresión del sistema preventivo, en esa frase que les leía hace un rato. En ese librito de 1847, no está tanto en el opúsculo, está muy clarísima en El joven instruido. Porque Don Bosco empieza en esa carta diciéndoles, en ese libro, perdón, diciéndoles que no caigan en dos engaños. 2 engaños. ¿Cuántos y múltiples engaños hay hoy en nuestra sociedad? Y Don Bosco lo primero que hace es advertirle a los jóvenes: no se dejen engañar. Porque el que se deja engañar, dice Don Bosco, va camino a la perdición eterna. Y entonces ahí viene la expresión tan importante del sistema preventivo. Porque empieza diciéndolo así: para prevenir una desgracia tan irreparable, la condenación eterna, les ofrezco un método de vida breve, fácil, pero suficiente para que lleguen a ser el orgullo de los padres, el honor de la patria, buenos cristianos en la tierra, felices habitantes del cielo. Mire, esa es la expresión sintética, precisa, clara de lo que tiene que ser el sistema preventivo. Y no solamente eso, es la esencialidad de la propuesta educativa salesiana. Desde el principio, Don Bosco traza que la esencia de la propuesta educativa salesiana es propuesta de santidad, conduce al cielo. Eso.
Esa es una carta que sigue siendo vigente, válida, actual, ¿cierto? Y la otra es las Memorias del Oratorio. Es el libro en el que don Bosco abre su corazón a sus hijos muy amados y les dice, ¿para qué servirá este trabajo? Y entonces dice, para que aprendiendo de las lecciones del pasado, se superen las dificultades futuras. Y ahí nos compromete entonces a un diálogo continuo con él. En segundo lugar, servirá para hacer ver cómo Dios ha conducido cada cosa en todo momento. Don Bosco siempre se presenta como una persona muy humilde, haciendo ver que eso no es obra de él. Él lo que está haciendo es docilidad al Espíritu de Dios, que le ha trazado una misión y él quiere permanecer fiel, para hacer ver cómo Dios ha conducido cada cosa en todo momento. Y para que sirva como entretenimiento para que vean sus hijos en las cosas en que anduvo su padre. Son las tres intenciones con las cuales don Bosco escribe las Memorias del Oratorio. Esa es otra carta, vigente, actual. Pero hay otra, la carta del 84. La carta del 84 es otro sueño, pero esa es bastante extensa y llena de muchísimos significados, ¿no es cierto? Bien, no sé si respondí la pregunta o me fui para otro lado, pero bueno. Bien. Una última pregunta, hay otras que también apuntan a esta primera respuesta que el padre Rubén ha dado, que se refiere a esa invitación, ¿cierto? Que esa realidad que hace don Bosco a Cristo para nuestros jóvenes hoy bombardeados por las redes sociales, hedonismo, consumismo, desesperanza, para que se responda a las características de los contextos que ellos comprenden, cómo hacerles esa invitación de Cristo a los jóvenes de hoy. Eso es un reto grande, el anuncio de Cristo a los jóvenes de hoy, en este mundo ya más allá de lo posmoderno, ¿no es cierto? ¿Cómo hacer el anuncio de Cristo a los jóvenes de hoy? Y don Bosco, lo primero que hace allá en ese librito del joven instruido es ayudarle al joven a tomar conciencia del valor de su propia vida. Y don Bosco no empieza hablándoles, haciéndoles una exposición de Dios y de Cristo, sino haciéndole tomar conciencia al joven del valor de su propia vida. Y después sí le dice, porque Dios los ha creado para la eternidad. Después de que les ayuda a tomar conciencia del valor de la propia vida, hace que también entiendan que Dios nos ha creado para la eternidad. Y ese camino de la eternidad se da en el encuentro personal con el Señor Jesús. Y entonces ahí empieza don Bosco con todas las estrategias. Mire que al rey en esa carta le está diciendo qué es lo que hace él: reunir a los muchachos, juegos, instrucción religiosa, lo que hacía, y lo hacía desde niño, y por eso empieza diciendo, era como un pequeño oratorio, un oratorio festivo. Hoy tenemos que ayudarle a nuestra querida juventud a tomar conciencia del valor de la vida como lo hacía don Bosco. No hay que aterrizarle a la juventud descargándoles el catecismo encima, porque no lo van a comprender así. Hay que empezar como empezó don Bosco, el valor de la vida del ser humano. Y esa vida entonces después don Bosco les va diciendo, es que viene de Dios, y es que Dios nos quiere. Y por eso en la carta del 84 una expresión muy bonita: quiero verlos felices en el tiempo y en la eternidad. Todas las propuestas que les va dando don Bosco es buscando la felicidad aquí y después de la juventud, pero llevarlos al encuentro con Cristo desde la valoración de la propia vida. Esa pandemia más grave que la del COVID que tenemos en nuestro tiempo, que se llama la depresión,
hay que empezar a afrontarla desde ahí, iba a decir atacarla, pero no, hay que afrontarla desde ahí, desde el valor de la vida, como lo hizo Don Bosco. Padre Rubén, muchísimas gracias por esas palabras y por su guía para todos los que trabajamos por la educación del país. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias.